Shalom a todos. Esta semana iniciamos la porción de Yitro. Yitro era un sacerdote de Midian, ¿ok? Y es bien interesante la porción porque es, como yo le diría, un tema neurológico dentro del judaísmo. Primero porque es un hombre no judío que aparece en esta porción, esta perashá, porque Yitro no era judío. Mm. Eh, claro, lo que pasa es que si queremos buscar lo que dicen los Midrashim y etcétera, dicen de que él se había convertido y había ido a una yeshiva, eh, y hay muchos hocus pocus de por medio. Pero realmente, tal como lo presenta la Torá, no me da la idea de que él estaba haciendo un hombre, que era un hombre converso, porque en ese momento ni siquiera existía la idea de ser converso o no ser converso, ¿no? Eh, y eso es bien importante porque hoy en día le estamos dando como mucha importancia a la gente a no tener una relación con el Eterno, sino a tener un documento que afirme que yo soy judío, pero como decía el Rabino Percy, eh, el documento no te hace más ni menos israelita, ¿ok? Porque el israelita es aquel que realmente ha escuchado el llamado del Eterno y dice, heme aquí, y al final tienes una relación con el Eterno. Eso tiene mucho más valor que cualquier documento legal que nos puedan dar de si somos o no somos, si hemos sido convertidos o no hemos sido convertidos, ¿no? Entonces, creo que eso es un tema muy central. Y también cómo se va desarrollando, y en esta porción específicamente se habla también acerca de las 10 palabras, este, que es un tema central del judaísmo y ahí se resume toda la Torá, ¿verdad? Si queremos comparar los 600 llamados 613 mandamientos, unos dicen que son más, otros dicen que son menos, eh, pues básicamente en estas 10 palabras, porque no son 10 mandamientos como tal, si sacamos mandamientos son como 15 o 18, pero digamos estas 10 palabras del Eterno son básicamente la regla de vida de la humanidad. Y cualquier persona que cumpla y viva por ellas, seguramente va a ser un israelita. Ok, entonces, aquí anda mi amigo el Tacuacín. Es- sí, Ah, estamos está sacando. arriba en el techo. Sí, aquí aparece el arca de Noé. No es. Permítame, tengo un montón de cosas de oficina abiertas. Las voy a cerrar para evitar que me cuelguen después para andar publicando información eh, privada y haciéndola pública. Ok. Y entonces, básicamente, lo que tenemos acá es la lectura eh, de Yitro, y esto está en el capítulo 18 de Shemot, y dice la siguiente manera. Dice, y Yitro, sacerdote de Midian. ¿Quién era Midian? Midian era una región, ¿no? Midian era uno de los hijos de Abraham, es decir, pero por el lado de Ismael, ¿ok? Entonces, y ellos básicamente, los midianitas no eran necesariamente un pueblo escogido, etcétera, sino que de hecho Moshe vivió en Midian, si se acuerdan, ¿no? Moshe, cuando mató al egipcio, ¿ok? Es decir, él reprodujo la violencia, dice que él salió huyendo de la presencia de Paró. Y cuando él salió huyendo, llegó a Midian. En Midian vivió 40 años, ahí se hizo de ser un príncipe, se convirtió en ser un pastor. Y después de ser un pastor, Dios lo saca de Midian y regresa otra vez a Egipto, y Dios lo elige como con un propósito para ser un libertador
eh, y digamos que un libertador del pueblo de Israel. Fue el instrumento o el líder que Dios utilizó para poder sacar a Israel de Egipto. Y entonces, pero en esos 40 años no se nos dice que fue de Moshe. No tenemos una claridad para decir, ah, sí, Moshe fue esto, 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 esto. No, sino que sencillamente lo que sí sabemos es que Moshe obviamente formó su carácter. ¿En qué sentido formó su carácter? Porque después de ser un príncipe, Dios lo rebaja a ser un pastor. Ser pastor para los egipcios, recuérdense que era un trabajo de lo más bajo, ¿ok? Era un trabajo que nadie quería hacer. Eh, y no solamente estaba haciendo un trabajo que nadie quería hacer, sino que también tuvo que pasar noches enteras, me imagino, desvelándose, cuidando, tomando paciencia, agarrando tranquilidad, moldeando su carácter nuevamente, etcétera. Entonces, necesitaba un hombre libre. Dios sí lo necesitaba, necesitaba al príncipe de Egipto, pero no le servía al príncipe de Egipto con mentalidad de príncipe, sino que necesitaba al príncipe de Egipto con mentalidad de pastor. Entonces, por eso es que ese proceso fue donde yo creo que Moshe desarrolló muchísimo el tema de su calidad como persona, como líder, ¿no? Ya me imagino estar detrás cuidando las ovejas. Me imagino que eso nos da humildad y nos da también paciencia, ¿no? Paciencia para no golpear a las animalitas porque son torpes, etcétera. Entonces, dice, y Yitro, que Yitro tiene 5 nombres diferentes en la escritura, se le conoce como Yitro, como Yetro, se le, ahorita no me recuerdo los otros nombres que tiene en la Torah, pero tiene diferentes maneras de llamarse, ¿ok? O como lo indica la Torah. Y entonces, Reuel también, eh, y dice, y Yitro, sacerdote de Midian, suegro de Moisés. Y ahora lo que es interesante no dice sacerdote del Eterno, sino que ¿qué es? Es un sacerdote de Midian. ¿Y los midianitas qué eran? Los midianitas no eran creyentes en la Torá. De hecho, después los midianitas fueron, digamos, acusados enjuiciados por el Eterno, porque fueron los que hicieron caer al pueblo de Israel en fornicación, dicen, ¿no? Entonces, una midianita se juntó con un príncipe de Shimón, eh, y básicamente empezaron a tener relaciones sexuales en frente de toda la congregación, dice, y básicamente con eso vino Pinjas y los atravesó, ¿ok? Y fue por Midian, por el odio gratuito de Midian. Midian no tenía nada que hacer en eso. Entonces, es interesante que aquí dice que daba la profesión de Yitro. Yitro entonces era un líder, ¿verdad? Eh, y se le llama Jochen, no se le dice Cohen, pero era un sacerdote obviamente pagano, porque si no, se recuerdan cómo el Eterno presenta, por ejemplo, al Malquisedec, más atrás en Bereshit. En Bereshit dice, y Malquisedec, sacerdote del Dios eterno. Entonces, pero acá no dice eso, acá lo que está diciendo tal cual es que era un sacerdote de Midian. ¿De qué? No lo sabemos. ¿Ok? Pero si hubiera sido el Eterno, hubiera dicho ahí claramente eh, sacerdote del Eterno. ¿Ok? Ahora dice, oyó todo lo que había hecho Dios por Moisés y por Israel, su pueblo. Y en este sentido, aquí hay algo bien interesante, porque eh, dice Romanos eh, que la fe viene por el oír, ¿no? Y el oír por la palabra de Dios. En términos prácticos, quitándole todo el trasfondo cristiano de por medio a lo que Rab Shaul estaba diciendo, lo que quiere decir eh, la parte de nosotros escuchar,
produce en nosotros emuná. ¿Pero por qué produce emuná en nosotros? Es decir, yo escucho un relato, ese relato entra en un medio físico mío, que es el oído en este caso, eso viaja a mi cerebro y esto que viaja a mi cerebro me permite a mí accionar y generar bitajón, ¿no? La confianza. Y entonces, eh, y luego dice Raúl Shaul, y la emuná viene por escuchar la palabra del Eterno, es decir, la Torá. Entonces, la Torá es el único libro que yo me puedo sentar a leerlo, no importa si es versión digital, si es versión física, como sea, pero es un libro que me permite a mí, que me transmite vida, voy a decirlo así. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Que oyó lo que Dios había hecho, lo que había hecho Dios por Moisés. Pero la palabra que ocupa acá es Elohim. O sea, para el pueblo de Israel, Dios había sido un salvador. Para el resto de las naciones, ocupa un nombre, Elohim, que tiene un carácter fiscal, vamos a llamarlo así, un carácter de juez, un carácter que vino a juzgar a Egipto. Eso es lo que ellos están escuchando, cómo Dios juzgó a Egipto, no cómo Dios salvó a Israel, a qué Dios se está refiriendo. Entonces, pero dice, y de lo que Dios había hecho Dios por Moisés y por Israel, su pueblo, y cómo había sacado a Israel de Egipto. Y aquí viene la parte interesante. Y tomó Yitro. Ok. Entonces, aquí Yitro escuchó, pero después de eso accionó. Ese es el mérito realmente de Yitro. Ok. Que él no solo se quedó escuchando, porque todas las naciones alrededor escucharon. Por ejemplo, leemos más adelante con el malvado Bilam, ¿ok? Y con el malvado Balak. ¿Qué es lo que sucedió? Ellos escucharon lo que Dios había hecho por Israel, pero ellos no hicieron, no accionaron, ¿ok? Sencillamente se quedaron en el nivel de escuchar. Y dice, y tomó Yitro, suegro de Moisés, a Sífora, mujer de Moisés, luego de haber sido enviada a su padre. Ok, Moshe, obviamente, me imagino como cualquier otro hombre, dijo, voy a cuidar a mi mujer, la voy a mandar con mi suegro. Y dice, y a sus dos hijos, de los cuales uno se llamaba Gershom, pues había dicho, peregrino he sido en tierra extraña. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Paró. Eliezer significa Dios es mi ayuda, ¿no? Entonces, eh, y dice, y vino Yitro, bueno, aquí es otra cosa interesante también, que el liderazgo espiritual no se hereda. Yo he visto muchas cosas como, por ejemplo, especialmente en el tema cristiano, ¿no? Perdón, el tema cristiano, yo he observado, mi papá es el pastor, cuando mi papá muera, yo voy a seguir siendo el pastor, ¿ya? Eh, y yo he visto ese caso muchísimas veces, pero la herencia espiritual no funciona de manera genética. Por lo tanto, Moshe fue el más grande, pero no escuchamos nada de sus hijos después, sino que quien hereda, ¿quién es? Josea, luego llamado Yehoshua, eh, que básicamente es Josué. Entonces, Josué llegó a ser un hijo espiritual de Moisés, ¿ok? Y dice, eh, y vino Yitro, suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, a donde estaba Moisés en el desierto, donde acampaba junto al monte de Dios. Ok, ¿cuál es este Har Elohim? Realmente hay muchas posiciones al respecto. Unos dicen que era el monte Sinai, otros dicen que no, que la montaña de Dios era Joreb,
este, y no tenemos una realidad geográfica para decir esta era, ¿ok? Y dice, eh, y envió a decir a Moisés, es decir, Yitro, perdón, eh, ¿cómo se llama? Había llegado, estaba viniendo hacia Moisés, no estaba físicamente todavía él, mandó a otra gente hacia adelante de él y dice, yo tu suegro Yitro, vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. Y salió Moisés al encuentro de su suegro y se postró ante él y le besó. La manera de postrarse era una manera de hacer reverencia, como tal, como lo leemos previamente con Abraham. Se recuerdan que Abraham dice que se postró delante de ciertas personas para mostrar reverencia, ¿ok? Y se preguntaron el uno por el otro por su paz y entraron a la tienda. Y esto para mí, el año pasado, para mí esto fue algo súper eh, revolucionario para mi mente. Usualmente, perdón, la verdad es que siento que me está haciendo falta un poco de aire, porque me está tapando la nariz, no tengo sueño. Dice que usualmente uno cuando se encuentra con los amigos, hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Ok, pero yo lo menos que preguntaba en mi vida, como cualquier otra persona, era, ¿cómo está tu paz? No es una pregunta tan común, ¿no? Uno pregunta, ¿cómo están tus hijos? ¿Cómo te van en el trabajo? Pero esta es una pregunta muy profunda y no se la merece cualquier persona, esa pregunta, sino que alguien de confianza realmente. Y es interesante que le pregunta, ¿cómo está tu paz, Moisés? Porque era más que obvio que Moisés estaba agotadísimo. Yo no sé qué cara tenía, pobre Moisés, ¿ya? Eh, y aquí básicamente lo que dice, y contó Moisés a su suegro todo lo que el Eterno había hecho al faraón y a los egipcios con relación a Israel, y todas las contrariedades que habían pasado en el camino y cómo los había librado el Eterno. Y se regocijó Yitro por el bien que el Eterno había hecho a Israel, a quien libró de manos de los egipcios. ¿Ok? Y dijo Yitro, ok, primero, Yitro, al escuchar las maravillas que el Eterno hace, él se sorprendió, wow. Y saben que hace poco estaba hablando con mi esposa de cuánta gente alrededor de nosotros hay que cuando alguien prospera, no se alegran cuando le va bien al otro, sino que de repente hay una semillita ahí eh, de crítica, pero esa crítica tiene un nombre, la crítica que se llama envidia. Y usualmente nosotros no tendemos a decir, ah, es que yo soy envidioso, porque, porque la envidia se presenta de verdad. Si no, la Torah no lo hubiera puesto en las 10 palabras, si no fuera un rasgo humano muy fuerte. Y aunque uno diga, no, yo no soy, porque uno se tiende a justificar, ¿verdad? Que yo no soy envidioso, yo no deseo lo que tiene el otro. Pero digamos, si nos cuentan, voy a poner un ejemplo, ¿ok? Fíjate que la fulanita acaba de ganarse $20,000, voy a poner un número, en un negocio que hizo. La gente empieza, ¿y cómo logró eso? A saber si dio algo de por medio. No es que están deseando ese negocio, pero con el hecho de no alegrarse, que Dios bendijo, sino que tener un prejuicio que están haciendo algo incorrecto esa persona, entonces desde ahí ya denoto yo un rasgo de envidia, pero una envidia sutil, que fulanito sacó un carro nuevo. Ah, bueno, pero eh, empiezan a decir, eso es algo tonto, porque tú no deberías de sacar un carro nuevo, porque nomás sale de la agencia y ya pierde $5,000 de evaluación. Eso no es gente inteligente.
Ya desde ahí, el momento que nos dijiste Baruch Hashem, que tiene un nuevo carro, qué bueno, que no se le va a andar quedando el carrito ni nada de eso, denotaste que en tu boca, de manera sutil, hay envidia. ¿Ok? Pero sin embargo, Yitro dice que él se regocijó. Es decir, Yitro estaba anonadado, literalmente, y estaba contento por lo que el Eterno había hecho y como Dios había utilizado a su yerno Moshe, y era como hacerle porras, ¿no? Y entonces, y dijo Yitro, verso 10, bendito sea el Eterno, Baruch Adonai, que os ha librado de la mano de los egipcios y de la mano del faraón, libertando al pueblo de la opresión de los egipcios. Ok. Y si nos vamos de este punto específicamente hacia atrás en la Torá, no leemos jamás un Baruch Adonai. Lo que nosotros vemos, nada más como comercial aparte, que Lea cuando tuvo a Yehudá, dijo, bendito sea el Eterno que me ha llenado y pudo dar gracias a Dios. Fue la primera persona que se registra que le dio gracias a Dios, ¿verdad? Pero nadie hasta ese momento había dicho, bendito sea el Eterno, ¿ya? Sino que viene a hacerlo un hombre que era sacerdote pagano, pero que con el relato que Moshe le había contado, había transformado totalmente su vida. Y en ese sentido, dice Rab Shaul, benditos son todos aquellos que no habiendo sido testigos, sino que por el oír, han venido a ser parte del pueblo de Israel. Entonces, eh, ¿por qué? Porque hoy en día no vemos más, por ejemplo, una nube enfrente de nosotros que nos cuide, o una columna de fuego, o un man que está cayendo del cielo, pero al leer la Torá, es como que si nosotros estuviéramos viviendo esa misma historia en carne viva y propia, y le agradecemos al Eterno por habernos salvado, nos sentimos incluidos en este grupo de personas que salieron de Egipto. ¿Okay? Entonces dice, verso 11, ahora acabo de conocer, y la palabra que ocupa es Yadati, es decir, esta persona tuvo un encuentro cercano con el Eterno, donde no iba a ser el mismo. Yo hace poco vi y se lo voy a mandar más tarde, pero dice como una foto, ¿no? Dice el siguiente mensaje. El problema de conocer la verdad en la Torá es que no tienes retorno, parafraseándolo al estilo Chespirito, ¿no? Pero no tienes retorno, ¿por qué? Porque cuando uno descubre ya la verdad, los ojos y la mente, el entendimiento cambia, que uno cuando quiere retornar otra vez, no, sencillamente no hay un match, no hay una manera y no es que uno se vuelva antirreligioso o contra una religión específica, no. Y mucha gente entiende como que eso es como una acción malvada judía y no, es sencillamente mi pensamiento ha cambiado tanto que no me encuentro sentido regresar a lo que antes estaba haciendo. Eh, Fíjense, para ponerlo en un ejemplo simple, en ciertas culturas, voy a poner exactamente la musulmana, a mí no tienen idea de cuánta cólera me da, pero esto nace, tengo entendido, de Mahoma. Mahoma resulta que él se casó con una niña menor de edad, era una niña,
fue una de sus tantas mujeres. Y de ahí es que toman muchos musulmanes, no la mayoría, no tampoco todos, puedo decir, pero un grupo de estudiosos que claramente dicen, tú puedes tomar a una niña como tu esposa. Y empiezan a tomar niñas de 8 9 años, hombres de 60 años. No sé, en lo personal, para mí eso es aberrante. O sea, no lo concibo. ¿Cómo pueden hacerle daño a una criatura tan pequeña? Eh, pero, ¿qué sucede? Para esas personas eso es normal y moralmente y éticamente aceptable en su sociedad. Culturalmente en su sociedad, eso es un valor normal, porque eso sucede todos los días, ¿ya? En nuestra realidad digamos, con mentalidad un poco más occidental, eso es aberrante. Entonces, si a mí me dijeran, Mauricio, a tus 47 años, te puedes ir, estás casado, puedes tomar otra esposa si quieres, y puede ser una niña de 10 años, al primero que me lo proponga, yo creo que sencillamente le dejo ir alguna acción física contra esa persona, porque me caería mal que me lo dijera. ¿Por qué? Porque mi sentido de valores no está. Para mí, esa no es una realidad, no es una opción, ni siquiera de pensarla, ni siquiera de imaginarla, ¿ok? Pero eh, lo que quiero decir es que cuando uno llega a conocer un valor como este que acabo de decir, uno no tiene tasa de retorno. Y entonces eso es lo que a mí me pasa mucho y mucha gente no me comprende. Cuando, porque aquí yo les puedo decir que todos mis amigos son cristianos, sin excepción alguna, de diferentes ramas del cristianismo, todos son cristianos. Y ellos no logran entender por qué razón he decidido caminar en este camino que ando. Y muchos de ellos al mismo tiempo me cuestionan, ¿y por qué no crees en la Trinidad? Mira, la Biblia dice, no, 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 no. La Torá no lo dice. Eh, Tal vez una interpretación cristiana lo dice, pero no está en ningún escrito. O sea, entonces no tengo tasa de retorno. Así como para mí no es una tasa de retorno el hecho de el hecho de aceptar y aprobar el tema de con menores, la pedofilia, para mí tampoco no tiene retorno, digamos, el tema de volver a decir, sí, ¿sabes qué? Yo creo con mi corazón que Cristo es esto y que Cristo es Dios y que el Espíritu Santo y no sé qué. No tengo retorno ya, no puedo regresar. Es decir, ya pasó algo. Y eso es exactamente lo que está diciendo Yitro que le pasó. Porque dice, ahora acabo de conocer Yadati. Yadati viene siendo como una especie de una relación íntima de pareja, ya, donde no solamente hay un contacto, eh, digamos, físico, sino que también hay un conocimiento de una persona con otra. Las almas, como dicen los rabinos, se entrelazan y se vuelven una sola, ya, en mente, en cuerpo. Entonces, ya en ese punto no hay punto de retorno. Entonces dice, acabo de conocer que el Eterno ¿m? Es más grande que todos los dioses. ¿Qué era Yitro? Era un sacerdote de Midian. Midian era politeísta, es lo que está diciendo. O sea, tu Dios es más grande que todos. Es decir, Adonai es, es Kigadol, es el más grande de todos. Entonces, y ocupa otra palabra acá, ¿no? Dice acá abajo, ¿no? Adonai, Mikol Ha Elohim. Entonces, ¿qué significa? Es la palabra dioses.
Y vuelvo a lo mismo. Mucha gente dice, no, es que en el principio Elohim, Barak, entonces no, no son los dioses que crearon el mundo, no, es Adonai, nuestro Dios, el único que creó, el uno creó todo lo que vemos, el mundo físico, el mundo que no vemos, el espiritual. Pero en el hebreo no existe el superlativo, como en español o en otros idiomas, ¿no? Entonces, Elohim puede ser, Elohim puede ser dioses, Elohim puede ser el eterno como el Dios más grande de todos. O sea, tiene muchas acepciones. Elohim puede ser también los guardas, los jueces, los ejecutores. Entonces, eh, y en ese sentido hay que entender esto. Dios es más grande de todo lo que la concepción humana puede tener. Dios es el más grande de todos. Dice, pues aquello con lo que se ensorbecieron recayó sobre ellos mismos. ¿De qué se jactaban? ¿Mm? ¿De qué se jactaba Faraón? Cuando él decía, ¿y quién es ese eterno que me está diciendo que deje ir a mis esclavos a trabajar allá al desierto para él? O sea, yo soy Paró. En ese sentido es que se ensorbecieron, es decir, yo soy. Y ese gran ego cayó sobre ellos. Y dice, y tomó Yitro, suegro Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Ok. Y aquí la palabra que ocupa como sacrificios es usbahim. Esto lo que quiere decir que lo que él hizo fue degollar a los animales. Ok. Pero realmente estos no fueron ofrendas porque no hubo una trumá, que lo vamos a ver en la próxima porción, ¿no? Sino que lo que aquí está sucediendo es el acto de matar al animal, sacrificio. Entonces, y holocausto es el olá, que es que se quemó totalmente el fuego, el asado, digamos. Y Aarón y todos los ancianos de Israel vinieron a comer pan con el suegro de Moisés delante de Dios. ¿Por qué delante de Dios? Porque estaba la montaña delante de ellos. Entonces Dios estaba en la montaña haciendo una manifestación y para mí esto es lo que significa una expresión, traer el cielo a la tierra, ¿ok? ¿Verdad? O acercarnos nosotros al cielo. Y esa es como la ejidad, el punto máximo donde se une lo eterno con lo espiritual. Fíjense que cuando Dios crea el mundo, Dios creó un solo, un solo mundo, ¿ok? Donde reinaba lo espiritual, lo eterno, con lo que no era eterno. ¿Por qué creen que, por ejemplo, dice que Adán y Eva no sabían que estaban desnudos? Porque ellos eran seres espirituales en un mundo físico. Ellos estaban vestidos de luz, es decir, no se percataban que estaban desnudos. Cuando ellos cayeron, ¿verdad? Dice que en ese momento se vieron desnudos. Es decir, la espiritualidad se había alejado de ellos. Entonces, y ese es como trae el Gan Edén en la tierra, ¿no? Es decir, cuando nos acercamos y tenemos una relación profunda con el Eterno, es como tener nuestro Gan Edén, cada uno de nosotros, ¿no? El jardín del Edén. Y entonces, eh, y luego dice, aconteció al día siguiente que Moisés se sentó para juzgar al pueblo. Y el pueblo permaneció alrededor de Moisés desde la mañana hasta la noche. Ok, vamos a ver. Fíjense, en Salvador, ahorita se han metido presos, creo que como 100,000 pandilleros. Ok. Todos ellos están en larga espera de un juicio justo. ¿Ok?
Y de repente lo mínimo que ahorita están poniendo para poder juzgar a alguien son 15 días. Es decir, hoy cometo un error o aparento que yo iba pasando y lo que hacen es meterme 15 días preso en la cárcel para luego determinar la primera audiencia, qué es lo que va a suceder. Y después de eso ahí se define para venirme a hacer un juicio en un año o 2 años, no lo sé. Entonces, eso es este mundo, ¿no? Y en El Salvador somos 6 millones de personas, más o menos. Entonces, imagínense ahorita Moshe estaba lidiando más o menos como con 3 millones de personas. Se pueden imaginar ser el único juez para 3 millones de personas. No sé cuántos casos diarios veía, ¿no? Y entonces dice, eh, y el pueblo permaneció alrededor de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Y vio el suegro de Moisés todo lo que él hacía para con el pueblo y dijo, ¿qué es esto lo que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti en pie desde la mañana hasta la noche? O sea, es decir, Yitro ve algo que no es correcto, porque él también era líder en su pueblo. Y dice, lo que estás practicando Moisés no es muy sabio. Y dijo, y dijo Moisés a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Y dice, cuando tienen algún asunto, vienen a mí, yo juzgo entre el uno y el otro y les doy a conocer los estatutos de Dios y sus leyes. O sea, él viene acá y dice que les enseña los UK y lo que son el Be'et Torot Tab. Entonces, ¿qué es la Torah? Y le dijo el Señor a Moisés, no está bien lo que tú haces. Sin duda desfallecerás, así como este pueblo contigo está, porque esto es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Y a veces también ese es un problema que digamos, tenemos. En mi caso, yo lo tengo muy complejo. Aprender a delegar es difícil para mí. Y es difícil porque de repente uno dice, no lo van a hacer como yo lo haría, se van a equivocar. Pues esa es una lección de vida. Tenemos que aprender que la gente crezca, ¿no? Y digamos que a mí ahora con mis hijos nos está costando un montón porque debemos de entender que en el proceso van a cometer errores, ¿no? En el proceso de crecimiento. Lo que tratamos de hacer es como que sepan un poquito de valores y Torah para que eh, la cantidad de errores sean menores o no sean tan graves. Pero, pero digamos, si yo los trato de meter en una cápsula, es lo que sucede en algunos experimentos que han hecho, ¿no? Si aíslan a las personas de un virus y de las bacterias que andan en el medio ambiente, esa persona se vuelve más débil en vez de hacerse más fuerte. Entonces, Moisés tiene que estar centralizado todo en una sola pirámide, donde él hace lo todo, y claro, esto le va a traer consecuencias físicas. Eso es algo que nos pasa, digamos, a las personas que Dios ha puesto en autoridad, eh, y a veces es difícil, delegar es difícil, ¿verdad? Y dice, eh, ahora pues, oye mi voz y te aconsejaré, y estará Dios contigo. Sé tú el representante del pueblo frente a Dios para que traigas las causas a Dios. Tú les enseñarás pues los estatutos y las leyes, y les darás a conocer el camino en que deban andar y la obra que deban hacer. Y tú verás o buscarás entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, hombres verídicos que aborrezcan el lucro, y los pondrás sobre ellos como jefes de 1000, jefes de 100, y jefes de 50 y jefes de 10. Y de ahí es que viene el tema del minyan, ¿no? El número 10 que es un mínimo para poderse reunir a orar. Y entonces dice, y ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y será que todo asunto grande lo traerán a ti, mas todo asunto pequeño lo juzgarán ellos mismos. Así se aliviará el peso sobre ti y ellos llevarán la carga contigo. Y eso es bien importante, aprender a que los demás lleven la carga con uno,
A mí me pasa a veces que uno cae en un tema de agotamiento físico bien fuerte, ¿no? Y es un agotamiento que, digamos, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pues, pero digamos, yo lo que a veces he hecho es meterme 3 chocolates de una sola vez para agarrar energía, porque estoy tan cansado que el cuerpo no me da más. Pero lo que el cuerpo me dice, duerme, duerme. Y la mente dice, no, 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 no puedo dormirme, ¿verdad? Entonces es difícil. Entonces yo comprendo un poquito esto que está diciendo Che, ¿no? Sí, dime, dígame, Isabel. No, 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 nada, no, Ah, ok, no, ok, no. ok. Entonces, y el punto es de que uno se termina agotando, exhausto, y como decimos, al final no le sirve bien a Dios, no le sirve bien al prójimo ni a uno mismo. Entonces, es importante delegar. Y algo que es bien importante que yo he aprendido en estos años y sigo aprendiendo cada día, es que quizás nadie lo va a hacer como yo lo haría, pero aún así, aunque no lo hagan tan bonito como quizás yo haría algún proceso, alguna cosa, tengo que dejar que la gente crezca. Pero eso implica que se equivoquen, ¿ok? Pero voy a dejar que se equivoquen de una manera como cuando a uno le ponen un virus, ¿no? En el cuerpo para generar anticuerpos y eso se llama vacuna, ¿no? Entonces, eso es como algo bien sabio. Entonces dice, y ellos juzgarán el pueblo en todo tiempo. Retornando a este verso anterior, fíjense que para recargar un poco el tema, ahora digamos que yo antes venía en la casa, y venía a hacer limpieza, venía a hacer no sé qué. Mi esposa dijo, no, ella es como Yitro, ¿no? No, Mauricio, te vas a quemar. Ahora los niños que vengan, que laven sus loncheras, que las pongan en punto. Después de eso, vamos a hacer esto, nos vamos a repartir acá. Y para mí ha sido difícil porque ha sido bien, bien, bien consentidor. Entonces, pero he entendido que es la manera en que ellos tienen que crecer. ¿Ok? Entonces, que no van a ordenar la cama tan pulcra como quizás yo la ordeno, pero está bien, la ordenaron. ¿Ok? Entonces, eso es lo que importa. Ahora dice, si hicieres esta cosa y Dios así te la ordenare, interesante, se pone él como el ejemplo y uno tiene que aprender a escuchar la voz de Dios en todas las personas. Dice que si no hacemos eso, dice Midrash, uno se vuelve una persona malvada, que no aprende de nadie, solo aprendo de mí, de mis ideas. No, abra la mente. Y dice, si hiciera esta cosa y Dios así te lo ordenara, entonces podrás soportar y también todo este pueblo se irá a su casa, a su lugar en paz. Y escuchó Dios y escuchó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le había dicho. Es decir, muchas veces no necesitamos la confirmación del cielo que me escuche, voz audible, hace esto, deja de fumar, ok, por decir un ejemplo. No necesito una voz del cielo que se abra y me diga, deja de fumar. ¿Por qué? Porque tengo que saber que fumar no es la voluntad de Dios, no fui creado para hacer una chimenea, ¿ok? Si no, Dios me hubiera puesto en las fosas nasales una cosa que estuviera botando el dióxido de carbono y sacando humo, ¿ya? Entonces, hay cosas que son como bien claras y como ya Moisés ya había pasado por la escuela donde dijo, ay, Eterno, sálvanos y ahora qué hacemos. ¿Y qué le dijo el Eterno? Lo leímos la semana pasada. Hey, Moisés, ya deja, por favor, de orar. Decirle a la gente que marche, hombre, que caminen. Entonces, a veces tenemos que accionar así un poco violentos, ¿no? Y dice, y escogió Moisés hombres capaces de entre todo Israel y los puso por cabezas del pueblo, por jefes de 1000, jefes de 100, jefes de 50 y jefes de 10. Y estos juzgaban al pueblo en todo el tiempo y el asunto difícil lo llevaban a Moisés, mas todo asunto pequeño lo juzgaban ellos mismos. Y después de eso lo vemos con las hijas de Cefalo de Jal, no Cefalo de... Ay, ya me trabó la lengua, no me acuerdo. Y vemos a estas 4 muchachas que llevaron un asunto difícil.
que era cómo va a repartirse la tierra si no tienen marido. ¿Ok? Y dice, y Se lo todos jefa. se los cefada, exacto. Y dice, y estos juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo llevaba Moisés, mas todo asunto pequeño lo jugaban ellos mismos. Y despidió Moisés a su suegro, el cual se fue a su tierra. ¿Ok? Y entonces aquí vemos el capítulo de lo que acaba de pasar con Yitro. Y dice, eh, en el tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto de Sinai. Y partieron de Refidín y llegaron al desierto de Sinai y acamparon en el desierto y acampó Israel frente al monte. Y Moisés subió y le llamó el Eterno del monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Y esto es algo bien interesante, ¿saben? Porque, porque Dios habla a Jacob y cuando le habla a Israel. Ya es como una idea que hay que tener siempre presente cuando uno está leyendo la Torá. Jacob es como un ser menos espiritual que Israel, vamos a llamarlo así, menos desarrollado espiritualmente. Jacob es aquel que todavía está lidiando con X, Y, Z problemas, e Israel quizás ya logró superar esos problemas, tiene un nivel espiritual un poco más alto, ¿ok? O un entendimiento más alto. Entonces, y dice, vosotros habéis visto lo que hice a los egipcios y cómo os he llevado en alas de águila y os he traído a mí. Interesante, dice, vosotros habéis visto lo que hice a los egipcios, perfecto, pero dice que nos ha llevado en alas de águila. Y uno dice, bueno, ¿y por qué razón ocupa el águila si el águila es un animal inmundo? ¿Ok? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que en la vida no siempre vamos a tener el camino, esto es de Dios y todo va a ser color rosa y todo perfecto y todo bonito. No, en la vida nos vamos a hallar en situaciones que Dios nos va a llevar en las alas de un animal inmundo, ¿ok? ¿Cuál va a ser ese animal inmundo? Yo no sé si va a ser un jefe, si va a ser un gobierno, si va a ser qué, no, no podría decirlo, pero, eh, pero Dios nos lleva en esas alas de esos animales inmundos con un objetivo de traernos a Él, ¿ok? Eh, Ejemplo de animales inmundos que han sido estas alas de águila, porque uno tiene a pensar el águila, ¿verdad? Cómo idealizarlo. Wow, el águila, cómo vuela, majestuoso, grande y, ¿verdad? Pero no, aquí lo que está diciendo es, mira cómo te llevé en unas alas de los nazis, ¿ok? Ese es un animal inmundo. Mira cómo te llevé en las alas de ISIS o en las alas de Boko Haram, no lo sé. Esas son las águilas que Dios nos pone. No son cosas bonitas. ¿Ok? Dice que os ha traído a mí. ¿Por qué? Porque cuando nos pasamos por esos águilas, por esas garras feas, ¿qué es lo que sucede? Nuestra alma se eleva y eso nos permite llegar en esa vicisitud a Dios. Usualmente la gente busca a Dios en qué momento? En el momento de la aflicción, cuando le dicen usted tiene cáncer, usted tiene una enfermedad terminal, usted se quedó sin trabajo, usted se le va a perder su matrimonio, se le murió X persona importante para usted. Cuando suceden esos momentos difíciles de la vida, usualmente la gente es un vehículo que el Eterno hace para que nos acerquemos a Él. No siempre, ¿verdad? Quiero aclararlo, pero muchas veces eso sucede. La gente no viene buscando de Dios porque está bien. La gente viene buscando a Dios porque tiene una necesidad, ya sea sentido a la vida, ya sea sentido a la existencia, ya sea ayudar al prójimo, póngale el nombre que quiera. ¿Ok? Y dice, ahora pues,
si escuchareis atentamente mi voz y guardareis mi pacto, seréis para mí un tesoro especial sobre todos los pueblos, puesto que mía es toda la tierra. Aquí es muy bonito saber de que dicen de que, digamos, la Torá le fue presentada a las 70 naciones y que solo Israel fue el único que dijo, hey, está bien, yo acepto, haremos y ejecutaremos, ¿no? Eh, y por eso son mi especial tesoro, ¿no? Entonces, eh, dice, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que irás a los hijos de Israel. Y dice, y vino Moisés y llamó a los ancianos quienes son los líderes, no necesariamente personas adultas, a los ancianos del pueblo, y les expuso delante de ellos todas estas palabras que el Eterno le había ordenado. Y respondió todo el pueblo a una diciendo, ¿ok? Todo lo que el Eterno ha hecho, ¿ok? Haremos. Nace Vayashev. Entonces, eh, y eso es interesante porque digamos que ellos van a hacer y a obedecer, ¿no? Y dice, y Moisés refirió al Eterno estas palabras del pueblo. Y dijo el Eterno a Moisés, "He aquí que yo vendré a ti en una nube de espesa, a fin de que se oiga el pueblo mientras yo hablo contigo, y que también crean para ti para siempre." Y refirió Moisés a las palabras al pueblo. Y dijo el Eterno a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy, mañana, y que se laven sus vestidos. Y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día descenderá el Eterno a vista de todo el pueblo sobre el monte de Sinai. ¿Ok? Y dice, y señalarás el término del pueblo alrededor, diciendo, guardaos de subir al monte y aún de tocar a su término. Todo aquel que tocar el monte será muerto irremisiblemente. Mente. No tocará a mano, pues no será apedreado y asateado. Ya sea bestia u hombre, no vivirá. Solamente en el caso de prolongarse mucho el sonido del yobel, cuerno del carnero, podrán subir al monte. Ok. ¿Qué es lo que está sucediendo? Aquí lo que está describiendo es como el casamiento, digamos, del pueblo de Israel con el Eterno. El Eterno dice, ya pregunté que quién quería la que tú vas y solo tú dijiste, yo quiero. Entonces, eh, ¿y por qué razón 3 días? Entonces la gente empieza a decir, no, es que solo la resurrección de Cristo, porque la resurrección de Cristo fueron 3 días. ¿Ok? En la resurrección de Cristo fueron 3 días. No crean de que fue por pura casualidad que lo escribieron así. No, sencillamente lo hizo porque es un tiempo que se considera suficiente para quitar toda inmundicia de las personas, es decir, de no tener un contacto con un muerto. Es una manera que Dios está dándole al pueblo de que se puedan acercar a Él de manera confiada, sabiendo que no se van a morir si han tocado algún tipo de cosa muerta, ¿no? Y eh, dice, y bajó Moisés al monte al pueblo y santificó al pueblo y ellos lavaron sus vestidos. Y él dijo, estad preparados para el tercer día, no lleguéis a mujer. ¿Por qué no se pueden llegar a una mujer? Porque había emisión seminal y cuando hay emisión seminal, las células que salen de nuestro cuerpo, varones, ¿qué suceden con ellas? Se mueren. Entonces hay muerte. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, para que vean el grado de rigurosidad, saben ustedes de que si yo me corto las uñas y soy practicante judío muy observador y ortodoxo, yo no puedo tirarlas al suelo las, las uñas, porque en el momento que yo estoy cortando mis uñas, ¿qué sucede con mi uña? Esas células de la uña caen al suelo y caen muertas, entonces contaminé la tierra. Y al recogerla yo ya estoy recogiendo una cosa muerta, digamos. Por lo tanto, estoy contaminado, ya no puedo estar delante del Eterno porque dice que él no puede ver la muerte, ¿no? Entonces, y,
y por eso son 3 días, básicamente, para cuidar mismo la conciencia de la gente. Y dice, y aconteció el día tercero, al despuntar la mañana, hubo truenos y relámpagos y una nube densa sobre el monte, y una voz de shofar, trompeta de cuerno, muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Okay. Y dice, y sacó Moisés, perdón, al pueblo del campamento del encuentro de Dios, y se quedaron de pie en lo más bajo del monte. Entonces, el monte es como la jupá, digamos. El pueblo sale a recibir al novio, básicamente, que está esperando ahí. Y ahí, aquí es donde se va a hacer el pacto. ¿Cuál es el pacto? La unión entre Israel y Dios, es decir, como la que tuvo el casamiento, ¿no? Donde ambos van a ser uno. Y dijo, y el monte Sinai estaba humeando todo él, porque el Eterno había descendido sobre el fuego, y subía su humo como el humo de horno, y sobre el monte temblaba mucho. Y dice, y la voz del shofar iba haciéndose muy fuerte, y Moisés hablaba y Dios le respondía en voz alta. Y descendió el Eterno sobre el monte Sinai en la cumbre del monte, y el Eterno llamó a Moisés a la cumbre del monte, y subió Moisés. Y el Eterno dijo a Moisés, desciende, advierte al pueblo, no sea que irrumpa hacia el Eterno para ver y caigan muchos de ellos. ¿Por qué iban a caer muchos de ellos? Porque Dios ya había dado la orden que no podían acercarse tanto a la presencia del Eterno. Dios es pura energía. Entonces, eh, y yo lo pongo desde este punto de vista. Dios quiere que nos acerquemos a Él, pero con cuidado y respeto. Eh, y esto lo pongo así. Si usted ve un cable de energía de 440, la energía no es ni mala ni buena. Pero si usted no se acerca con cuidado, ¿qué le va a pasar? Se va a morir, ¿verdad? Entonces lo mismo es el Eterno. El Eterno estaba manifestándose, uniendo el cielo con la tierra, el sueño de Jacob, ¿no? Y entonces trayendo la eternidad a este mundo eh, que no es eterno, que es finito. Entonces dice, y también los sacerdotes allegados al Eterno se santifiquen, no sea que el Eterno los hiera. De aquí es que uno determina y dice, no, esta porción fue entregada en otro punto. Entonces aquí el tema es que la Torá nos va presentando todo en términos de importancia de historia. Y dice, pero Moisés respondió al Eterno, el pueblo no podrá subir al monte de Sinai porque tú nos advertiste diciendo, señala términos al monte y santifícalo. Mas el Eterno dijo, anda, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, pero que los sacerdotes y el pueblo no irrumpan para subir a donde está el Eterno, no sea que haga estrago en ellos. Y descendió Moisés y el pueblo y habló con ellos. Okay. Y acá empezamos a leer lo que básicamente leemos en todas las Shabbats. Dice, y habló todas estas palabras diciendo, yo soy el Eterno tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses ante mi faz. No harás para ti escultura ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni de lo que está debajo de la tierra, ni de lo que está en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos ni les servirás, porque yo soy el Eterno tu Dios, celoso, dice, quien revisa la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación, y que usa misericordia en millar de generaciones para aquellos que me aman y guardan mis mandamientos. Ok, este es el primer mandamiento. Entonces, si lo vemos como mandamiento, aquí hay varios, es lo que les decía. ¿Cómo lo puedo saber? Primero, dice, no tendrás otros dioses, no harás para ti escultura, 2, ni semejanza alguna, 3, de lo que está arriba en el cielo, 4, de lo que está abajo de la tierra, 5, de lo que está en las aguas, 6, debajo de la tierra, 7, no te postrarás ante ellos, 8, ni les servirás, 9, eh, que revela que revisa la iniquidad de los padres nacidos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, aquí en el primer mandamiento hay 9 mandamientos, digamos, si lo podemos ver así.
Entonces, pero básicamente, ¿qué es lo que Dios detesta? Es la esclavitud. Por eso es que cuando a Israel lo acusan hoy en día la UNRWA y también lo acusan los medios de comunicación de genocidio, de que es lo peor Israel, realmente eh, nos damos cuenta de que no saben el trasfondo judío. Para el judío no existe el tema de la esclavitud, no es algo que nosotros aceptemos como un valor de vida, la esclavitud. ¿Por qué? Porque ya fuimos esclavos y no podemos reproducir eso en otros. Uno. Dos, Dios es un Dios de vida. ¿Qué vida tiene un esclavo si no le pertenece a otro ser humano? ¿Ya? Y la mayoría de esos esclavos son cosas injustas. Un esclavo no puede decidir por sí mismo, que no puede ejercer el libre albedrío. Entonces, definitivamente, este es el mandamiento más central de todo el judaísmo. No vamos a tener otros dioses delante de él. Y eso es lo más común que hay hoy en día. Aunque digamos, no, no existen dioses, no somos países politeístas. Pues fíjense que sí, porque dice que no me va a posternar ante ellos y muchas veces cuando tengo el celular en la mano, me posterno ante mi celular. Eh, Voy a poner otro ejemplo. Hay gente que es adicta al trabajo, su Dios es el trabajo, y pasan horas y horas en su oficina, ¿no? Otros ejemplos pueden ser, por ejemplo, la gente adicta al sexo, la gente adicta a la comida, gente adicta a las bebidas energizantes, etcétera. Dios no quiere eso para las personas, sino que sean libres, que puedan ejercer su dominio propio. Eso es básicamente. Dice, verso 6, y que usa la misericordia en millares de generaciones para aquellos que me aman y guardan mis mandamientos. Aunque viene la siguiente, no pronunciarás el nombre del Eterno tu Dios en vano, porque el Eterno no tendrá por inocente al que pronuncie su nombre en vano. Ok, este acá es interesante porque también eh, uno no puede tomar a la ligera el nombre del Eterno. Y muchas veces la gente ocupa el nombre del Eterno para decir, no, hombre, te juro por Dios, por ejemplo. Eh, Te juro por, por el Eterno. Eso digamos que no es palabra. Como dijo Yeshua, tú sí seas así, tú no seas no. Punto, se acabó. No hay pecado en ello, no hay fallas. Este, pero nos cuesta honestamente. Eh, o que dicen, ay, por Diosito, por favor, que me salga esto. No ocupes el nombre de tu Dios en vano. ¿Qué otra manera también es ocupar el nombre de Dios en vano? Es usurpar las palabras que el Eterno dice. Entonces de repente empieza a haber gente que dice, oh, estoy recibiendo una revelación y que Dios dice que tú vas a hacer no sé qué y no sé cuánto. Estás tomando el nombre del Eterno tu Dios en vano. No robarás, no dirás falso testimonio. ¿Ok? Dice, acuérdate del Shabbat para santificarlo, es decir, para apartarlo, ¿no? Dice, 6 días trabajarás y harás todo tu obra. Mas en el séptimo es Shabbat. Dice, consagrado al Eterno, tu Dios. No harás obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni tu prosélito que habita dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, y el mar, y todo lo cuanto hay en ellos. Dice, y descansó en el séptimo día, por tanto el Eterno bendijo el día sábado y lo santificó. Ok. La importancia de Shabbat, ¿para quién es el Shabbat? Para el Eterno, para uno. El Shabbat es para uno. El Eterno es dueño de todo, del tiempo incluso. Eh, y que es el deseo, el propósito del Shabbat, tener una relación con el Eterno. Ok, eso básicamente. Y dice, siguiente, honra a tu padre y a tu madre para que se prolongan tus días sobre la tierra que el Eterno tu Dios te da. Honrar a los padres no quiere decir caerme bien, no quiere decir voy a hacer, no sé, darle dinero, ¿no? Honrar es ponerlos en un pedestal.
Yo escuchaba la historia de un rabino famoso de Rusia, que él, para que inclusive su mamá se subiera en su lecho enfermo, no alcanzaba la cama que era muy grande. Él mismo servía de alfombra. Entonces, y él decía, este es el tema de cómo honrar a tus padres. Y dice, no matarás. Lo tirzaj no es exactamente no matarás, sino que la palabra es no asesinarás. Es decir, hay una diferencia entre matar y ser asesino, ¿no? No cometerás adulterio. Es decir, ¿por qué digamos, como hacen un paralelo entre este mandamiento y no tendrás otros dioses delante de mí? Porque lo que sucede en la adulteración es cambiar lo original por algo que está alterado, ¿ok? En este caso es adulterar, ¿no? No hurtarás. La diferencia de robo y hurto es la cantidad de dinero. O sea, aquí te dicen no hurtarás, obviamente no robarás, pero no hurtarás, no importa que sea un centavito, ¿ok? Dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, es decir, no vamos a decir las palabras que ellos no han dicho. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que sea de tu prójimo. Y todo el pueblo estaba observando los truenos y la antorcha y el sonido del shofar y el monte que humeaba y viéndolo, el pueblo se desplazó y se puso lejos. Ok, mientras Moshe escuchaba la voz y escuchaba las 10 palabras, ¿qué entendía la otra gente? Otro mensaje. ¿Y eso por qué? Porque no estaban al mismo nivel de conexión que Moshe. Más adelante vemos el Dan Medad, vemos otros 70 ancianos que reciben el espíritu de profecía, ¿verdad? Eh, pero aquí es bien importante, ¿cómo se llama? Digamos, digamos como saber qué es lo que estoy observando y qué es lo que estoy viendo. A esto se llama decodificación de mensaje. ¿En qué sentido? Si yo no soy un experto en un área, digamos, yo voy a poner un ejemplo, que alguna gente dice, es que la para con los, eh, ¿cómo se llama? Un procedimiento médico X, ¿vea? Que tiene sus nombres muy extraños y que a los doctores les encanta poner nombres muy difíciles de pronunciar. Eh, Resulta que ellos van a empezar a hablar en su idioma técnico y el simple mortal de Mauricio no va a entender ni una pizca de lo que están hablando. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ese mensaje está codificado. No estoy en la misma frecuencia de ellos. Y lo que está sucediendo acá es que mientras Moisés escucha la voz de Dios, el pueblo escucha otro mensaje. Ellos ven truenos, ven, no estaban vibrando a la misma, al mismo son, digamos, de Moisés y el Eterno. Y dice, eh, y digamos, ¿qué es lo que sucede aquí? Que tienen miedo básicamente es lo que tienen. Y dice, y respondió el pueblo, no temas, no temáis, porque para probaros ha venido Dios y para que su temor esté ante vosotros, a fin de que no pequéis. Y esto es bien clave en la vida. Si el temor de Dios está enfrente de nosotros a cada momento de nuestra vida, vamos a cometer menos errores. Y el pueblo se mantuvo a lo lejos y Moisés penetró en las densas tinieblas en donde estaba Dios. Donde estaba Dios no era en luz, no, estaba en las tinieblas. Densas tinieblas, dice. Y dijo el Eterno a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que yo he hablado con vosotros desde el cielo. No hagáis ante mí dioses de plata o dioses de oro, no los haréis para vosotros. Y un altar de tierra harás para mí, y junto a él degollarás tus ofrendas de ascensión y tus ofrendas de paz, tus ovinos y tus reses en todo su lugar.
donde yo permita que se mencione mi nombre y vendré a ti y te bendeciré. Y cuando hagas para mí un altar de las piedras, no lo construirás de canterías, no sea que grimas tu espada sobre él y lo profanes. Y dice al final, no ascenderás en grados a mi altar para que no se descubra la desnudez sobre este. ¿De quién se iba a descubrir la desnudez? Del sacerdote. ¿No? Pues yo creo que vamos a ir completando ahorita. Eh, Porque digamos hasta ahí llega. Luego tenemos la Haftarah, básicamente Isaías 6:7, del 6:1 al 7:9. Eh, y básicamente acá es cuando eh, el famoso, ¿quién va a ir? ¿Quién quiere el llamado? Y Isaías dice yo. Y esto hace un símil al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel fue como quien dice, hey, ¿quién quiere la Torah? Dice Midrash que fueron por las 70 naciones. ¿Quién quiere la Torah? Y todos decían, no, 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 no. El único que dijo que sí, quizás no sabía leer en ese momento, era Israel. Dijo que yo lo acepto. Entonces, eh, eso básicamente. Entonces voy a dejar de grabar y tal vez si quieren podemos conversar de cualquier tópico, ¿no?